Aleluya, hermanos, que el Señor os bendiga. Buenas tardes. Vamos a la parte 2 del culto. Esta mañana estuvimos compartiendo esta palabra que esperamos que sea de bendición. Pero antes quería daros los anuncios. Uno es que me gustaría pediros, iglesia, que sigamos orando por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos. Que Dios pueda poner su mano. ¿Cuántos creen que Dios puede actuar aquí y puede actuar ahora? Entonces, que Dios muestre su poder, su gloria. Amén. Que Dios se manifieste sobre la vida de aquel que tiene necesidad. Que muestre su poder como antaño, ¿no? Conforme a su misericordia que Él obre. Aleluya. Acordaros de orar. Luego otra cosa, mirad, quería pediros que mantengamos, por favor, las medidas de seguridad en la medida de lo posible. Amén. Sabéis que la vacunación, el proceso de vacunación en España que está, avanzando y demás, pero está habiendo muchos casos todavía. Entonces lo que quería pedir es que seamos conscientes, amén, y que nos cuidemos en la medida de lo posible. Por temas que tenemos que acondicionar todavía y el tema del sonido, veis que me quito la mascarilla para que se me pueda escuchar bien. Pero me gustaría ser ejemplo como todos, ¿vale? Entonces cuando bajo de aquí me lo pongo y un poco respetar esto, amén. Y como decía, porque sé que hubo equívocos, mirad, la vacunación no es obligatoria. De hecho, es una recomendación y desde aquí recomendamos que se sigan las indicaciones de la autoridad sanitaria y si recomiendan vacunarse, pues vacunarse. Ahora bien, si alguien por una cuestión personal opta por no vacunarse, pues es una decisión libre, ¿no?, de cada uno. Pero en la medida de lo posible, seguir las recomendaciones de los expertos, ¿no?, que para eso también están ahí, puestos en eminencia por el Señor. Bueno, el domingo que viene tenemos un problema. ¿A cuánto le gustan los problemas? ¿No os gustan los problemas? ¿Ninguno? Pues tenemos un problema el domingo que viene. Y es que estará con nosotros David Dressel. Un David estará con nosotros. El pastor de Holanda, ¿cuándo se acuerdan de él? Uno moreno, que canta muy bien. Bueno, canta bien. Muy bien no, canta bien. Yo canto mejor. Bueno, pues estará, pero en principio estará por la mañana, está en otra iglesia, por la tarde queda libre para estar con nosotros. En principio por los grupos. Pero claro, él viene acompañado de un grupo de 26 personas de Holanda. Y entonces me decían de tener una actividad aquí con nosotros el culto el domingo. Ya lo decía yo esta mañana, entonces, pero solo sería por la tarde. Entonces tendremos que abrir el grupo de WhatsApp, ¿vale?, para que la gente se inscriba. Entonces lo que queríamos deciros es que tenemos que, sin excedernos del aforo por testimonio y por todo, tendremos que tener un control de la gente que se anote para venir al culto. Entonces, si te anotas y Yulisa o yo o Noemí o quien sea, o Elvira, quien sea, te dice, lo siento, ya no hay más cupo, no se enoje, ¿vale? Porque el grupo en principio será limitado, entonces no sé todavía cómo lo vamos a poder hacer, ¿vale? Hay algunos que vendrán por la mañana, no vendrán por la tarde, bueno, ahí no hay problema, pero los que quieran estar en el culto pues a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor pues el aforo se ve un poco comprometido. Entonces, orad por esto, amén, y un poco que lo tengáis en cuenta para ese día. Y también deciros que este sábado teníamos festivo, dijimos así, pero a partir del próximo sábado ya los varones les iremos convocando para venir aquí y terminar de acondicionar el local. Tenemos que mejorar sobre todo el tema del sonido, ¿vale? Ya vino el técnico ayer, estuvo dando unas indicaciones de cómo podíamos hacer para mejorar y me dijo, mira, el sonido, él es técnico de sonido graduado y decía, mira, el sonido no es una ciencia exacta, vais a tener que ir probando y probando y probando. Entonces, lo más sencillo era llenar de ropa, de tela, el lugar para que absorba el rebote y las vibraciones y entonces poder escuchar mejor, ¿vale?
Esto significa que podemos colgar una serie de banderas, habrá que poner un telón, él me decía de moquetar en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces dice, hombre, y si viene más gente absorbe más sonido, y sobre todo el grueso de las telas que se pongan, que sea un grosor importante para evitar el rebote. Entonces yo le decía, o sea que si mañana o el domingo yo le digo a la gente en mi iglesia que venga con ropa de invierno, digo, ¿esto mejorará el sonido? Dice, sin duda. Entonces digo, pues les voy a pedir el sacrificio, que venga con el abrigo más grueso que tenga. Oiga, por mejorar el sonido cualquier cosa. Entonces yo no hace falta porque el sonido sale de aquí para allá. Entonces, ¿les parece bien? Entonces, si lo hacemos así y vienes con ese abrigo gordo, entonces sí haremos lo del jamón. Colgaremos los jamones y el que venga con el abrigo más grueso se lleva un jamón paso. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien o qué? Bueno, miraremos de poderlo arreglar lo mejor posible. Amén. Aleluya, poco a poco. Entonces, no es que yo cante mal, es que se escucha mal aquí por el sonido este. Ya se irá arreglando, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿qué os parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y queremos pedirte por la exposición de tu palabra. Padre, que esta sea así, amén. Que haga aquello para lo que es enviada, Señor, y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, bendice, Señor, a cada hermano y hermana, también a los que están en sus casas. Señor, los que necesitan un toque tuyo. Padre, los que necesitan un milagro, Señor, una obra completa. Oh Señor, manifiéstate y glorifícate. Padre, te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y parte de la iglesia dice amén y amén. Esta semana me daban una noticia muy triste, muy triste. Me escribieron de Estados Unidos el director de misiones de nuestra denominación y me dijo que pedía oración especial por las iglesias de la Biblia abierta en la Argentina. Yo esto te hago extensivo para que tú también estés orando. En este tiempo de pandemia, 19 pastores de la Biblia abierta han partido con el Señor. Esto es el 10% de las iglesias. Hay unas 190 iglesias repartidas por todo el país, pues 19 pastores han partido. Y la incidencia sigue desbocada. Entonces yo pediría que estéis orando, amén, que Dios pueda poner su mano, que el Señor se glorifique, aleluya, amén. Bueno, dicho esto, vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. ¿Cuántos se acuerdan de orar por las naciones? Cuando vean las noticias, el Señor te mueva, tú tienes que orar, amén. Esta semana, cuando yo veía el noticiario, a veces me da por poner la mano en el televisor cuando están dando las noticias y orar. Orar por esas naciones. Esta semana veía las inundaciones en Alemania, y entonces de orar. Veía las noticias de Cuba, orar. Cuando veía cualquier cosa que necesitaba de regar con oración, orar, amén. Hay mucha gente detrás que sufre, hay mucha gente detrás que miran al cielo, imploran el favor de Dios, que esperan algo. Entonces, si nos unimos con ellos en oración, Dios eso también lo escucha y bendice. Aleluya. Bueno, Lucas, leeremos del verso 26 en adelante, pero antes os pongo en antecedentes. El capítulo, las porciones que preceden al pasaje que vamos a leer del 26 en adelante, habla de la historia de un hombre, Zacarías, y su mujer Elizabeth. Dice que eran justos delante de Dios, eran justos. Es decir, que ellos, según la ley, cumplían la voluntad del Señor y vivían por y para Él.
vivían para el Señor, y Zacarías era sacerdote. Y dice la Biblia que era un hombre justo, pero no podían tener hijos por cuanto su esposa Elizabeth era estéril. Y él era sacerdote, vivía en las montañas de Judá. Un hombre rudo de la montaña, ¿verdad? Entonces baja y dice que por turno de reparto le tocó entrar en el santuario y llevar el incensario, ¿no? Llevar el incienso. Era un acto ceremonial, era una costumbre. Y se dice que todos los sacerdotes, una vez en la vida, les tocaba ir y ministrar en el santuario del Señor con el incienso. Una vez en la vida. Y dice que por turno de reparto, según la costumbre, le tocó a él. Y entró en el santuario con el incensario. Y cuando él se aproxima para ofrecer el incienso al Señor, él tiene una visión y ve al ángel del Señor al lado. En el lado derecho el incensario estaba allí de pie y empezó a hablarle y él se turbó. Y le dijo: tus oraciones han sido oídas. He aquí que tu mujer tendrá un hijo varón. Le pondrás por nombre Juan. Cuando él tiene esto y él se impresionó, dice que el pueblo estaba fuera orando, esperando que él saliera. Y como no salía, empezaron a hablar, decía, a ver si este se murió. Se quedó allí y se murió. Y dice que él quedó impresionado, tanto que el ángel le dijo: por cuanto no me has creído, vas a quedar mudo hasta que esto acontezca. Y cuando salió vieron que no podía hablar y la gente empezó a decir: este ha visto una visión allí. Y tuvo un encuentro fuerte, ¿no? Fuerte. La Biblia es muy interesante, pero la iglesia evangélica en general y la iglesia pentecostal en particular, solemos hablar mucho más de los demonios que de los ángeles. Y la Biblia dice que hay muchos más ángeles que demonios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay encuentros de hombres y mujeres de Dios con seres angelicales. Y la Biblia habla de las graduaciones y de los distintos clases y tipos de seres angelicales que hay. La Biblia solo menciona el nombre de dos, de Gabriel y de Miguel, y los tiene como arcángeles. Entonces, y hace esas distinciones, ¿no? La Biblia habla, por ejemplo, de los querubines. Los querubines, viene la palabra querub en hebreo, que significa cerca, estaban cerca del trono, cerca de Dios. Satanás era querubín, estaba cerca. Y luego están los serafines, ¿no? Que habla de seraf, de arder, los que estaban cerca de la llama del altar. Y cada uno pues tiene su misión y cumple su función, ¿no? Según el Señor le indica. ¿Te acuerdas cuando el mismo Jesús dice: a partir de ahora veréis los cielos abiertos y cómo los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre? Este hombre tuvo un encuentro donde le anuncia y le dice: mira, esto va a acontecer. Y qué impactante tiene que ser. Realmente tiene que ser algo que te marque, que te marque. Y yo cuando pensaba en esto, pensaba: ¿y cuántas veces nosotros habremos tenido encuentros con seres angelicales y no lo hemos sabido? ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice: sed hospedadores, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles? Entonces, ¿qué ocurría? Lo dice en el siguiente contexto: la iglesia era perseguida, era masacrada. Entonces ellos salían huyendo, los creyentes salían huyendo de sus casas. ¿Y por dónde iban? Donde encontraban otros creyentes, estos los hospedaban en su casa. Decía: quédate aquí, porque iban de paso huyendo. Entonces salían en grupos, salían con lo opuesto muchas veces. Y en ese grupo que salía huyendo, en medio de ellos había ángeles. Y entonces, inspirado por el Señor, la palabra dice: sed hospedadores, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Si tuviésemos la capacidad, la virtud de poder ver el mundo espiritual, que es tan real como el físico, a nuestro alrededor,
nuestra vida sería insostenible. Os digo que nos costaría conciliar el sueño. Entonces nosotros andamos por fe y no por vista. Pero sabiendo que todo ese mundo a nuestro alrededor, toda esa nube de testigos que dice Hebreo, todo lo que hay alrededor que puede ver y observar está. Y dice que los ángeles son seres ministradores que están al servicio de los hombres por misiones que Dios manda. Y esta mañana, bueno, ya os lo conté muchas veces, ¿no? Pero me acordaba cuando yo me convertí, llego a la iglesia, me siento en la parte posterior y el predicador, aquello pesado esa mañana diciendo, venga a aceptar al Señor, venga. Y yo la verdad es que quería pasar, pero me costaba por vergüenza, por quizá, no sé, muy retraído. Decía, no, id vosotros, a esos mis compañeros de clase. Hasta que cuando yo reacciono, yo estoy delante, pero delante aquí, delante, el predicador estaba encima. Y decía, y cuando yo abro los ojos y digo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué? Es como si me hubiesen tomado de aquí. ¿Qué ocurrió? Que mientras él estaba predicando, yo estaba sentado detrás, él decía, venga, acepte al Señor. Y recuerdo que alguien me tocó y era casi imperceptible. Y yo me giro, una mujer con rostro indígena, pobre. Esa iglesia era común. Yo no sé de dónde habría bajado. Seguramente no llevaba zapatos, era costumbre. Había gente que no tenía ni calzado, tenían que andar mucho para venir a la iglesia. Y recuerdo que me giré, la miré a la mujer, me impresionó aquella cara, me decía, pase usted adelante. Y cuando yo reacciono, yo estaba adelante, yo no sabía cómo yo llegué. Cuando yo salgo de allí, acepté al Señor con todo mi corazón, ¿no? Ese día, cuando yo salgo de allí, pregunto por esa mujer, nadie la vio, nadie supo decirme quién era. Todos los años que yo estuve en esa iglesia, nunca jamás la volví a ver, pero se me quedó el recuerdo, me quedé sorprendido. Estas semanas atrás que estuve en Murcia, hablaba con un pastor en la Argentina y él me contó. Su vida desde joven fue una tragedia, fue difícil. Su padre era gaucho, un hombre rudo, sin estudios, pero era un hombre violento, alcohólico. Maltrataba a su mujer, a sus hijos. Ellos sufrieron penurias desde chicos, una vida difícil, marcada. Él cuenta que realmente fue muy duro aquellos años. Tuvo una experiencia que le marcó, ¿no? Él quería salir de casa y a su novia, jovencitos, ellos 17, 18 años, ella quedó embarazada y él, bueno, tuvieron una hija y resulta que la familia de la muchacha eran mafiosos en la Argentina. Un día en una discusión de pareja, llegó la familia, cogió a la niña y la arrancó y le dijo, nunca más la vas a volver a ver y si vas a por ella te vamos a matar. Esto le traumatizó de tal manera. Era tan difícil su vida. Al tiempo conoció al Señor, pero aún así los problemas continuaban. Le costaba superar aquel escollo que le deparó la vida. Y él cuenta que un día, pensando en suicidarse, caminando por las calles, se encontró un hombre anciano. Y dice, la cara de ese hombre no la olvidaré nunca. Se encontró la cara de ese hombre que de alguna manera le trajo luz y esperanza. Le dijo, mira, sal adelante, no hagas lo que vas a hacer. Y dice que ese hombre un día en la penumbra, cuando tuvo esa experiencia, desaparece y él se quedó con aquel recuerdo, ¿no? Aquello le marcó tanto, le impresionó. A los años, por aquellas cosas que tiene el Señor lo llama al ministerio y lo envía para España para abrir una obra. Y al principio los inicios de él no fueron fáciles. Las iglesias le dieron la espalda, no encontraba acomodo en ningún lugar, le costaba proveer para su familia y realmente lo pasó mal. Y cuando ya estaba tan desanimado, dice, caminando por Barcelona, tan desanimado, dice que caminando por allí va un día y se vuelve a encontrar al mismo hombre. Dice, yo recordaré esa cara siempre, era la misma que yo vi en Argentina. Y entonces le da una palabra de aliento y le dice, no te preocupes, no te va a faltar. Y él me contaba, dice, era la misma cara.
Ahí si pudiéramos ver y pudiéramos recordar el mundo espiritual que hay a nuestro alrededor. A veces Dios hace cosas extraordinarias. ¿Me escucháis? En esta misma iglesia, recuerdo una vez que estaba pasando un tiempo muy difícil. Y créeme si te digo que era un tiempo muy difícil. Uno ama a la iglesia, ama a los hermanos y ama la obra de Dios. Aunque a veces uno no es comprendido, esto pasa. Te debes a Dios y no a los hombres. Y a veces esto no se acepta. Había personas en la iglesia que no me hablaban. Y solo por a veces decir lo que dice la palabra, no lo que pienso yo. Y recuerdo que lo estaba pasando mal. Estábamos en la iglesia estaba muy llena ese día, muy llena. Y recuerdo que en medio de la predicación vino una mujer esbelta, alta, elegante. Entonces bajó esas escaleras, no estaba la rampa, entonces bajó las escaleras y se sentó allí, más o menos por donde está la Elvira. Y sabes, yo estaba compartiendo y la vista, el cuello se me giraba para ella, para mirarla y no sé, me llamaba la atención y yo pensaba, ¿y esta mujer? Entonces cuando yo, pasándolo mal, ¿no? Termino de predicar como podía, ¿no? Bajo aquí, entonces algunos hermanos querían hablar conmigo y vi que la mujer enfilaba el camino hacia la puerta y entonces le dije, espera. Y recuerdo que debajo de la escalera, ella estaba ya en las manos, en la maneta y abrió la puerta. Le dije, hermana, que Dios le bendiga. Esta mujer se giró y me miró y me dijo, Dios está contigo. No te preocupes, Dios está contigo. Y salió por la puerta y cerró. Mira, yo escuchaba, yo recuerdo que escuchaba las conversaciones, el tumulto, el murmullo de la gente, escuchaba, pero yo estaba como si te hubiesen tirado algo refrescante en tu alma. Y yo estaba en la escalera mirando hacia la puerta y la miraba. Y recuerdo que cuando salí, me monté en el coche para ir a casa y me iba pensando, ¿y esto que me ha pasado qué es? Fijaos, Lucas 1, 26 en adelante dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Créeme si te digo que cuando leía esto me acordé enseguida de aquel día cuando esa mujer en la puerta me dijo eso, y cuando yo me iba para mi casa y me iba pensando, digo, ¿qué me pasó? ¿Qué dijo? ¿Y por qué yo sentí esto? ¿Qué sería esto? Me llama la atención algo. Nosotros no somos católicos, no adoramos a la Virgen María como una divinidad, ni como intercesora, pero sí reconocemos y honramos. Y un día estaremos en la presencia del Señor y podremos compartir con ella. Fue una mujer ciertamente especial, bendecida por Dios, señalada por el Señor. Sería alguien que tendría una conducta y un testimonio seguramente que cautivaría a mucha gente. Pero me llamaba la atención algo, esa muchacha que el Señor señala para cumplir un propósito, ¿no? Que tenía el destino marcado por Dios. Era una mujer ciertamente especial. Me llama la atención porque fijaos en algo. Probablemente la mayoría de eruditos coinciden al decir que María tendría entre los 12 y los 14 años, a lo sumo 15. Mas sin embargo, era una mujer con un testimonio irreprensible. Una adolescente madura. ¿Me escucháis? Madura. Y con esto quiero decir algo. Quien no tiene madurez en las cosas naturales no las puede tener jamás en las espirituales.
Quien no es maduro en lo natural no lo es en lo espiritual. Y era una mujer madura a pesar de su edad, humilde, prudente. Dice, guardaba todas estas cosas en el corazón. Obediente, amaba al Señor, sacrificada. ¿Tú sabes lo que suponía para ella aceptar lo que el Señor le estaba proponiendo? Una mujer que estaba desposada. Es cierto que el desposorio para los judíos era tan firme como el matrimonio. Era una promesa de esponsales, de matrimonio, pero tenía su ritual también y era algo muy firme. Ligaba, aunque no se consumaba el matrimonio hasta después de la boda. Pero era un ligamen tan fuerte, era una promesa tan fuerte que tenía reconocimiento social. Y esta mujer estaba prometida con José, pero no estaba casada. Y cuando el Espíritu Santo le habla, cuando el ángel le habla y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás, y dice, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces dice, bueno, hágase como el Señor quiera con mi vida. Escúchame, ¿tú sabes lo que era para esa niña los comentarios que tendría que aguantar? Las miradas al pasar, la gente lo que diría de ella y de su familia. Mas sin embargo estuvo dispuesta a pagar un precio y decirle que se haga como el Señor diga. Era una persona fervientemente espiritual. Eso es estar bajo el señorío de Cristo, decir, está bien, Señor, si es posible, yo tendría otra vida, pero que se haga como tú digas. Y acato y acepto tu propósito y tu voluntad. Y así era. Así era esta joven María. Y esto demostró, y fijaos, el ejemplo. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dice, verso 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, a la que llamaban la estéril. Dice, porque nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Nada imposible para Él. Cualquier cosa puede hacer. Es el dueño de todo, el Señor de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Nada imposible para Él. Nada. Y dice, he aquí tu parienta Elizabeth. Empieza a decirle el ángel, tu parienta, la que llamaban la estéril, la que no podía dar a luz. Dice, ella ha concebido en su vejez. Es su 6º mes de embarazo. Fíjate. Y empieza a decirle, porque nada es imposible para Dios. Me encanta ese texto, lo usamos para todo y así es, porque Dios es el dueño de todo. Pero si somos puristas, hay que reconocer que lo dice incardinado en un contexto. Y es que una mujer no podía concebir. Cuando ya no había opciones, cuando ya no había remedio, cuando ya humanamente no se podía hacer nada más. Dice, nada imposible para Dios. Nada. Me acordaba de Marcos, el pastor bautista. Lo invitan a Brazzaville en el Congo a predicar, un hombre que realmente le creía a Dios, ¿no?
Y entonces se hospeda en una casa grande, bonita, lujosa, con todos los ornamentos. Y la hermana que le hospedaba, él la mira y dice: hermana, y yo siempre he oído que en África tiene un montón de niños y aquí no escucho niños en una casa tan grande y tan bonita. Y eso, y dice: no, es que no puedo. Y entonces él le dice, Marco le dice: bueno, vamos a orar. Dice: no, no puedo. Vamos a orar. No, no, es que no puedo tener hijos, le decía la mujer. Y al final él le insistía tanto, dice: hermana, vamos a orar. Y ella le dice: hermano, soy ginecóloga, no puedo tener hijos. Mi esposo es director del hospital, es ginecólogo, que no podemos tener hijos. Y entonces Marco le dice: no, vamos a orar. Concibió y tuvo hijos. ¿Sabes por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Que diga la ginecóloga lo que quiera, porque nada hay imposible para Dios, nada. Y entonces Dios manifestó su gracia, su misericordia y su poder. Es como hay veces que Dios desciende con toda su fuerza y dice: aquí estoy. Aquí estoy. Por eso, como cantábamos, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Porque yo sé que vivo está. Aquí estoy. Y Dios se manifiesta en esas cosas al que tiene fe. Y dice, verso 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su, ¿qué dice? Presencia. En otras palabras, ella dijo: está bien, pues, si esto es lo que tengo que pasar, si esto es lo que tengo que vivir, si esta experiencia es la que yo tengo que cruzar, pues hágase como tú has dicho, Señor. Nadie piense que lo que ella estaba aceptando era fácil. Esto era un compromiso muy fuerte y tendría que atravesar situaciones muy duras. Piensa que su prometido José, dice, como era justo y no quería infamarla, dice el Evangelio, pensó secretamente en dejarla irse. Ni José creía en ella. Pero estuvo dispuesta. Y ejemplo nos da. Y si otros que nos precedieron pagaron el precio, como yo no lo voy a pagar. Mira, nosotros no estamos aquí para ser felices. ¿Me escuchaste? Nosotros no estamos aquí ni para ser millonarios, ni para vivir una vida. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Si esto Dios te concede en su misericordia tiempos de paz y felicidad, gloria a Él. Pero si no, contento con lo que tienes, a Cristo. ¿O piensas que la vida de los que nos precedieron fue fácil? Yo estoy seguro que cuando yo vaya a la presencia del Señor y le diga a Pedro, al que crucificaron boca abajo según la tradición, o cuando le diga a Esteban, el que murió apedreado viendo los cielos abiertos, o cuando le diga a alguno de los siervos de Dios y le pregunte: oye, ¿tú fuiste feliz? Me mirará y me dirá: a veces. Pero cumplieron el propósito y el destino de Dios, vivieron por y para fe. ¿Me escucháis? Estamos aquí de paso. ¿Qué son 70 años? A veces pensamos: no, yo he venido para pasármelo bien. Oiga, no es así, ¿eh? Recuerdo hace años cuando yo parecía el monaguillo de la iglesia de Freddy, pasé por todos los ministerios de la iglesia. El hombre me pasó, me decía: hacía falta un maestro de escuela dominical allí, hacía falta alguien en el coro aquí, hacía falta ujieres para no sé cuánto, ahí, hacía falta gente en el orden, aquí, hacía falta gente para llevar el grupo de adolescentes, eran los juniors de aquella época, aquí. En lo que me dijera, me ponía.
Y entonces yo, donde me tuviera los dones o no, él me decía, ponte aquí, así, ahí vía la necesidad en la iglesia, me ponía. Y estoy un día en aquel cuarto dando las clases y les digo a los muchachos, digo, mira, voy a hablar con los pastores y voy a decirles que si la próxima clase en la escuela dominical la podemos dar en el Zoo de Barcelona. Os hablo de hace 25 años. Y todos los niños entusiasmados decían, anda, Dani, ¿qué ideas tiene? Digo, sí, voy a hablar con ellos. Entonces hablé con ellos, le dije, bueno, voy a ponerme en contacto con el zoo, voy a pedir un precio especial de grupo, vamos a ir como iglesia. ¿Y qué os parece si damos la clase de la escuela dominical allí y damos la clase de la creación? Y todos súper contentos, me decía, gloria a Dios, claro que sí, Dani, y todo el mundo apoyándome. Entonces hablé con el pastor y me dijo, bueno, si está en tu corazón, ve y hazlo. Me puse en contacto con el zoo, nos dieron un precio especial, organizamos el viaje y allá que nos fuimos con los niños. Cuando vinimos, eso fue un sábado, todo el sábado en el zoo. Cuando vinimos el domingo, al día siguiente a la escuela dominical, los niños más contentos. Y me decían, Dani, ¿dónde vamos el próximo viaje? Y entonces yo los miraba y digo, ¿dónde vamos? Dice, sí, podemos ir a Por Aventura. Y entonces yo los miro y les dije esto. Le dije, a ver, el zoo tiene un pase porque lo podemos justificar, hablamos de la creación de Dios, pero en Por Aventura, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y una niña me dice, además la hija del pastor, me dice, hombre, Por Aventura, en los toboganes, la vida del cristiano una vez están arriba y otra vez están abajo. Y digo, ¿qué estás diciendo? Esta lo que quería era tirarse del tobogán más grande. Dice, así es la vida del cristiano, me decía, oiga, con 9 años, 8 que tenía. ¿No? De sujetarse a Él. Amén, de sujetarse a Él. Otro día recuerdo que fuimos a otro parque acuático con los niños y los veía corriendo para aquí y para allá y le digo, oye, ven para acá. Y llamé al más malo, que se daba más revuelo. Lo llamo, digo, ven para acá, ven para acá. Lo veía así, que se quería tirar en todo y digo, ven para acá. Digo, ¿a ti qué te gusta más? ¿La iglesia o el parque? Me dice, a mí el parque. Digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo has dicho? Dice, bueno, las dos cosas. Digo, ¿cómo? Y me dice, es que no se puede mentir. Digo, eso has aprendido tú. Digo, eso has aprendido tú. Y bueno, a veces uno se lo pasa mejor con los niños, ¿no? Digo, mira, dice así el pasaje. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí y la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjate, claro, el ángel le había dicho, mira, esto va a ser así y esto te va a pasar y esto te será por señal. Acuérdate, Elisabet, tu parienta, la que llamaban la estéril, ella está de 6 meses. Y cuando se desapareció el ángel, María seguramente empezó a pensar y dice, cuando se fue dijo, oye, voy a ir a visitar a Elisabet. El ángel me habló de ella y dice que cuando llega, ella estaba esperando a Juan el Bautista, ¿no? Y cuando llega, dice que el vientre salta y Elisabet le dice, ¿cómo el Señor me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque en cuanto me saludaste, el niño saltó en el vientre. Esto es para aquellos que dicen que no, que el fruto del vientre, que las mujeres que están embarazadas el bebé no siente. ¿Cómo que no siente? ¿Cómo que no percibe? ¿Cómo que la unción de Dios no atraviesa? ¿Pero quién dijo eso? Dice, el bebé saltó cuando escuchó la voz. Por eso es un crimen horrible.
esos que hacen aborto y tanta cosa, eso es horrible. ¿Y cómo que no siente? No, es que no siente nada, pero ¿quién dijo eso? Y dice 45, fijaos en esto, no quisiera alargarme mucho. Lo dejé aquí esta mañana, tenía más, pero lo dejé aquí y aquí lo dejaré hoy. Dice el verso 45, dice algo que llama también la atención. Dice, bienaventurada la que. ¿Bienaventurada la que? Te recuerdo algo, la palabra bienaventurada es feliz, inmensamente feliz, lo que hablábamos antes, ¿no? Mi felicidad está completa en Cristo. Dice, bienaventurada la que creyó. La que creyó, la que creyó. ¿Cuántos creen a Dios y a su palabra? Escúchame, el creer no significa que esto inmediatamente yo voy a recibir. Dice, pero bienaventurada, le dice la que creyó. Y dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Mira, esa niña creyó, y como creyó, se cumplirá. ¿Qué hubiese pasado si la niña no cree? Le estaba diciendo, bienaventurada la que creyó, porque como creyó le será hecho. Porque como creyó lo verá. Porque como creyó se cumplirá la promesa. Se cumplirán las palabras, porque creyó. Mira, hay gente en esta época también, parte de la iglesia y también dentro de la iglesia pentecostal, que cree que la vigencia de algunos dones cesó, que eso era para otra época, para otro momento de la iglesia, para otra dispensación de la iglesia, que cree que era para hombres especiales, ungidos, llamados por Dios, pero que con la muerte del último apóstol eso cesó. Entonces, ¿qué viven? Viven justo hasta aquí. En otras palabras, los que creen que, bueno, es que por ejemplo Dios nos sana hoy. Mira, somos hermanos en Cristo, somos hermanos en la fe. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Compartimos mucho, pero llega hasta aquí. Si su fe llega hasta aquí tú puedes creer. Hasta aquí tú puedes vivir. Hasta aquí tú puedes disfrutar de la excelencia de Dios. Hasta aquí, hasta donde tú crees. Pero el que cree más allá podrá llegar. ¿Me escuchaste? Más allá. Dice, ¿y dónde está el límite de mi fe? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué punto? Le está diciendo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Las palabras que te dijeron. Entonces, no le pongas límites a tu fe. No le pongas límite. Escúchame, no te adelantes. No te apresures en tomar decisiones. No te apresures en salir de su presencia. Y escúchame, salir de su presencia, siempre hemos leído ese pasaje de no te apresures en salir de la presencia del Señor, no te apresures. Eso, algunos hemos pensado, bueno, es que cuando estamos en un tiempo de alabanza, de adoración, que cae la gloria de Dios, no te apresures en cortar e irte para tu casa porque tienes que preparar la cena. A veces lo interpretamos así, pero no solo es eso. No te apresures en tomar decisiones que te saquen de la presencia de Dios. No te apresures. Espera. Pero espera en el lugar correcto, en la posición correcta, haciendo lo que tienes que hacer. ¿Me escucháis? Agradando a Dios. ¿Quién dijo que esto era fácil? El Evangelio es para gente comprometida con Cristo.
dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Dice, de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos creen que Dios hace cosas increíbles? Que el Señor es fiel, amén, poderoso, aleluya. Y luego quisiera acabar con esto. Me gustaría que todos tuviéramos los ojos abiertos, que Dios te dé la capacidad un día de poder tener cosas extraordinarias, que puedas ver visitas, cosas extraordinarias. Cosas que te sorprendan, e incluso de ángeles. ¿Me oyes? Que te sorprenda. Que no vivas de lo que yo te cuento, sino que vivas también, que tengas tú la experiencia. Te digo una cosa, sé valiente. Yo he tenido experiencias muy fuertes. Escúchame bien lo que te voy a decir. No soy un hombre medroso, yo no tengo temor, me gusta la oscuridad. Pero he llegado a pasar temor. Temor te sobrecoge y no sabes por qué, pero no lo puedes parar. Al vivir cosas extraordinarias, maravillosas. Bueno, que las puedas vivir así, que te marquen. Y luego que te vayas pensando, ¿y esto que me ha pasado qué es? Hace muchos años empezamos a apoyar la obra en Guinea Ecuatorial. Carmina Crespo, misionera, hacía cosas muy bonitas con niños allá en el África. Los sacaba de la muerte literal. La llamaban del hospital y le decían, mira, fulanito esta noche se muere en el hospital. Los ratones saltaban de cama en cama, en Bata y en Malabo. Se morían. Los niños allí llegaban al límite, llenos con sida, desnutridos. Y los médicos que sabían que ella tenía una casa de acogida, se llama Nana, madre en africano, les ponía una sábana limpia, los trataba con dignidad. Entonces los médicos del hospital le llamaban y le decían, Carmina, esta noche fulano se muere, un niñito, por favor llévatelo y que muera en una cama limpia, porque es la dignidad de una persona. Y ella iba y lo cargaba y se lo llevaba allí, lo ponía en una cama y se ponía a su lado y le daba lo que tenía y oraba. Y dice, la de milagros que he visto, de niños que estaban al borde de la muerte y han salido. Entonces decidimos apoyar a ese ministerio, y desde que empezamos a apoyar ese ministerio, las entradas de la iglesia, Dios empezó a bendecir y a ayudarnos. Y cada primer domingo de mes recogíamos una ofrenda para ella, para que pudiera atender a esos niños, sin conocerlos. Un día me viene una hermana de la iglesia, no podía venir ella porque tenía un negocio. Y le iba bien. Entonces no podía venir a la iglesia, pero solo venía entre semana y venía cuando podía la mujer. Y siempre mandaba su diezmo. Siempre. Un día, ese domingo, no sé qué ocurrió, pero pudo venir y me trajo su diezmo. Entonces pasamos la ofrenda misionera sin la funda y pasamos la ofrenda de la iglesia. Y la mujer al parecer se confundió y entonces cogió el diezmo, que era un buen diezmo, y lo puso en la ofrenda misionera. Y cuando acaba todo me viene y me dice, ay Dani, que me he equivocado, me he confundido. He puesto el diezmo en la ofrenda misionera. Lo saco porque sé cuánto era y ponlo en las entradas de la iglesia. Y le dije, no. Si te equivocaste, Dios sabe por qué. Carmina lo necesitará. Vamos a mandarlo tal cual, seguro, tal cual. Vengo esa semana al culto, una tarde de invierno, frío, pero frío, éramos 8 personas, el culto de oración, jueves, un frío terrible, me acuerdo, y bajo por allí y alguien me dice, oye, ha venido una persona a verte. Se sentó en la fila del medio, en ese entonces eran los bancos de metal,
Y me acerco para él y le digo, sí, quería usted hablar conmigo. Y entonces el acento gutural alemán, ¿es usted el pastor? Digo, sí, dígame, ¿qué quería? Y el hombre se pone la mano en el bolsillo y me saca un fajo de billetes así. Me dice, esto es para la iglesia. Y se levanta y se va. Tú das para afuera, tú recibes de fuera. ¿Me escuchaste? Hemos visto tantas veces cosas extraordinarias. No tendremos los ojos abiertos. No vale la pena vivir esta vida, aunque nos cueste. Porque seguir a Cristo implica renuncia, implica morirse a mis pasiones, a mis deseos, a lo que yo haría para empezar a vivir la vida de Cristo, que muchas veces va en dirección contraria a lo que a mí me gustaría. Pero ¿qué quieres? ¿Y cambiaremos eso por un plato de legumbre? Porque tengo hambre hoy. ¿O esperaremos la promesa? Oramos. Aleluya, Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, que sabemos que está así, amén. Y que hace aquello para lo que es enviada, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, y bendice, Señor, todo lugar donde tus siervos y tus siervas compartan este mensaje de vida. Padre, seguimos acordándonos, Señor, de las naciones, de la Argentina, de la obra de la Biblia abierta ya, por las iglesias que han perdido a sus pastores, Señor. Padre, ten cuidado de tu obra, Señor. Cuídala, Señor. Levanta obreros, manda obreros, Señor, que atiendan la mies. Señor, y bendice, Señor, Cuba. Te pido, Señor, que tú traigas también libertad, Señor. Que tú traigas frescura, Señor. Que tú traigas un avivamiento, Señor. Y guarda también a nuestros hermanos, Señor, en estas inundaciones terribles, Señor, en Alemania, en Bélgica. Señor, ten misericordia, Señor. Oh Padre, te lo pedimos todo en esta hora dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y una parte de la iglesia dice amén y amén. Acuérdate que os enviaré un WhatsApp y cuando lo recibáis, si queréis venir el domingo por la tarde, corriendo a anotarse, por si acaso. ¿Vale? El que no venga el domingo por la tarde, que no se preocupe. Le cantaré yo. Le cantaré yo. ¿Sabéis que el pastor David ama mucho a Venezuela? Él es de un país que se llama Surinam, en América del Sur. Y su intención toda la vida fue ir a Venezuela, por eso quería venir a España a aprender español. Pero el Señor lo llamó al ministerio en Holanda. Así que oremos por ellos también, que tengan un buen tiempo. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga. Oye, y los holandeses que vendrán, que vean que somos disciplinados. Todo el mundo con la mascarilla y la distancia. Que digan, oye, en España, ¿cómo es la gente? Bueno, que el Señor os bendiga.